Buenas noches, queridas amigos y amigos que se conectan en este momento a la red virtual de Facebook. Nos encontramos ya en el cuarto programa de Eco Juvenil que auspicia la red Interquorum Puyango. Mi nombre es Jorge Calderón y hoy tenemos la grata presencia de contar con José Luis Íñiguez desde la ciudad de Loja, presidente de Asoartes, presidente nacional de Asoartes, escritor, editorialista del diario La Hora de la ciudad de Loja, orador y también fue representante del Ecuador en el segundo foro de jóvenes líderes del Cono Sur en Argentina. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Jorge. Agradecerle también a Iván Valladares que como representante de la red Interquorum siempre está con estas iniciativas interesantes. Creo que es un gran equipo y además estoy muy contento porque siempre visitar la provincia de Loja es para nosotros motivo de orgullo, porque vemos cómo muchas instituciones, muchas personas y sobre todo jóvenes hacen esfuerzos enormes por propagar la cultura, que es lo que a nosotros tanto nos interesa. Así es, y obviamente te agradecemos tu visita también como presidente nacional de Asoartes acá en nuestro cantón Puyango, que recibirá siempre con brazos abiertos a toda la gente que venga para con nuestro cantón a conocerlo y obviamente a proponer objetivos, propuestas que beneficien a la cultura del cantón, de la provincia, del país. Coméntanos un poquito de tu trabajo, cómo te desenvuelves, cómo ha sido esa experiencia de ser representante de Asoartes a nivel nacional. Bueno, realmente ha sido una experiencia muy grata. Fue una iniciativa que se ha venido consolidando a lo largo de los años. Asoartes se funda en el 2014, en el mes de enero, por un grupo de 7 jóvenes que tomamos la decisión de unirnos para conformar un organismo que propagara la cultura sobre todo desde y para los jóvenes. Y es una respuesta, Asoartes, a las estructuras mezquinas y elitistas que funcionan a nivel de la provincia, en donde ciertas instituciones han captado todo lo que es la organización de eventos culturales, la producción literaria, y muchos de los grupos, no solo jóvenes, sino por ejemplo quienes viven en la provincia se han visto marginados, tienen menos posibilidades. De forma que Asoartes es una asociación cultural de jóvenes que responde a esas necesidades. Son 5 años de un trabajo bastante fuerte, intenso. Hemos tratado de desplegarlo a nivel de toda la provincia. Actualmente seguimos trabajando, pese a las ocupaciones personales que cada uno pueda tener. Y ese ha sido el espíritu. De forma que, como presidente, lo que he procurado siempre es ejercer un liderazgo democrático, en donde la toma de decisiones involucren a todos los compañeros que conforman la asociación, y sobre todo en donde tengamos que proyectar resultados loables. Lo que nos interesa es que los jóvenes especialmente puedan marcar una trayectoria a nivel cultural dentro de la provincia, a nivel del país, y como asociación pues hemos realizado todos los esfuerzos para que así suceda. ¿Cuál es el objetivo de Asoartes en este momento con la provincia de Loja? Bueno, el objetivo es, en primer lugar, generar una estructura organizacional. Ya la tenemos en Pindal, estamos conversando ya para poderla instaurar en Puyango, y a partir de contar ya con esa estructura organizacional dentro de la provincia, empezar a trabajar. Que sean los propios jóvenes desde el territorio los que empiecen a mover el asunto, empiecen a organizar los eventos y sobre todo ejecutar proyectos culturales que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Necesitamos nosotros que como representantes de nuestra organización en cada territorio, los jóvenes que decidan ser parte, las puertas siempre están abiertas, tengan la absoluta claridad y voluntad de que pueden trabajar de manera autónoma en proyectos que involucren a toda la ciudadanía. Son cosas que nosotros no podemos perder. Los valores culturales tienen que estar presentes y sobre todo ese trabajo que se puede hacer desde cada uno de los cantones, desde la ciudad de Loja y a nivel provincial, responda a la premisa de que es imprescindible democratizar las expresiones culturales. Ya no podemos seguir creyendo en una cultura que simplemente se geste desde arriba, desde las autoridades, desde instituciones, ya lo decía, que son elitistas y que acogen a viejas estructuras caducas que todavía están vigentes, sino más bien tenemos ya que responder a nuevos requerimientos, y es que los jóvenes y la ciudadanía construyan una política cultural desde abajo, y ese es el objetivo que nosotros queremos lograr. Me dices que ya están establecidos en Pindal, próximamente en Puyango. ¿Ustedes quieren tener una estructura en todos los cantones de la provincia? Sí, realmente es el objetivo que perseguimos. Es bastante difícil por muchas razones. Asoartes es una organización sin fines de lucro que no recibe asignaciones del Estado, sino que realiza aportaciones propias de sus socios. Es la única manera de sostenerse.
y también ejecuta proyectos que son sostenibles, ¿no? De forma que tampoco existe un lucro, nadie percibe sueldos, y la provincia de Loja también es grande, no es tan fácil llegar a todos los cantones, a todos los rincones, de forma que esperamos que en el transcurso de los años podamos ir concretando este anhelo. El objetivo de organizarse, así como tú mismo lo explicas, es el poder consensuar con los jóvenes principalmente las actividades culturales que se pueden realizar. También se invitaría obviamente a todas las instituciones públicas, privadas que quieran apoyar estas iniciativas para poder ejecutarlas de una manera un poco más organizada. Sí, claro, yo creo que y nosotros como organización evidentemente tenemos muy claro que solos no podemos funcionar y que necesitamos del aporte y del apoyo de instituciones tanto públicas como privadas. Lo importante es que estas instituciones al momento de brindar el apoyo tengan claro cuál es el objetivo que nosotros perseguimos, que no es sino construir una política cultural desde abajo, en donde a través del consenso, a través del diálogo, a través de la potenciación de cada uno de los talentos, porque en la provincia de Loja hay gente extraordinaria, el problema es que no siempre tiene oportunidades, se pueda consolidar ese gran proyecto, ¿no? Y que después la asociación sea esa plataforma en donde artistas, escritores, gestores culturales, oradores, quienes se dedican por ejemplo también a la danza, tengan una oportunidad de crecer, una oportunidad de forjar una trayectoria. ¿Cuáles son las ramas artísticas en las que ustedes han tenido como principios de impulsar esta parte? ¿Cómo inició Azoartes en la provincia de Loja? ¿Qué es lo que impulsó primero? Bueno, desde que iniciamos, nosotros nos propusimos, tanto cuando estábamos concibiendo la idea con los compañeros fundadores, así como cuando ya legalizamos la asociación, y esto consta en los estatutos, abarcar todas las áreas y todas las ramas, de forma que Azoartes es una institución que puede y tiene la intención de incluir la globalidad de todas las disciplinas artísticas. Hablemos de literatura, de música, de artes plásticas, de oratoria, de cine, en fin, todas las disciplinas que puedan desarrollarse a nivel artístico, a nivel cultural, nosotros las consideramos válidas. ¿Por qué? Porque creemos que todas se concatenan. Todo es un trabajo interdisciplinario. No creemos en que la literatura funciona como rama autónoma, por ejemplo, o las ciencias musicales también como rama autónoma. Creemos que todas las disciplinas artísticas se interrelacionan y producto de eso creo que un pueblo puede sostenerse culturalmente, y sostenerse culturalmente es preservar su identidad. Principalmente trabajar en eso, en identidad. Hay un problema que siempre se va a manejar en cualquiera de las ramas artísticas que se quieran impulsar, y es la parte económica. ¿Cómo interviene Azoartes o cómo han estado trabajando con este problema, voy a decirlo, que a veces se chocan los chicos al momento de no contar con recursos para poder comprar trajes, para poder imprimir un libro, o también para poder ejecutar proyectos, por ejemplo, de presentaciones o eventos culturales? Bueno, tal como te comentaba, nosotros tenemos un modelo de gestión, no recibimos asignaciones presupuestarias del Estado ni de ninguna otra entidad, y en eso también nosotros hemos querido instaurar una forma y ser un ejemplo de cómo organizadamente los jóvenes pueden obtener recursos. Por comentar un caso, en el año 2016 Azoartes fue patrocinador oficial de un encuentro de teatro, de artes escénicas internacional, que reunió, si no recuerdo, a más de 10 países, artistas que se congregaron en la ciudad de Loja, y era un evento en el que nos propusimos llegar a los barrios periféricos, es decir, que la gente que menos posibilidades tiene por su condición socioeconómica pueda tener, quizá muchos, por primera vez en su vida, una experiencia escénica. Y eso lo logramos. Este evento se hizo conjuntamente con Malamalufa, Taller de Artes, y para entonces recibimos, por ejemplo, una importante asignación presupuestaria del Ministerio de Cultura, que financió algunos rubros del encuentro, y el resto los fuimos trabajando a través de auspicios, tanto con entidades privadas como con entidades públicas. Ahí es necesario la capacidad de gestión. Yo creo que las autoridades y las instituciones deben tener claro que no se puede apoyar cualquier proyecto, sino proyectos que tengan un objetivo claro y sobre todo que estén bien marcados y bien delimitados. Ahora, la realidad sí es deprimente, porque tú lo has dicho, más asignación, por ejemplo, creería yo que tiene el deporte, que no es menos importante, pero que no está bien que al ser una disciplina de esa naturaleza margine, por ejemplo, a la gestión cultural, ¿no? O lo que tú mencionabas, el tema de la edición de libros. ¿Qué es lo que sucede?
Las instituciones que tienen esa posibilidad, que tienen recursos asignados para eso, por lo general lo que hacen es imprimir los libros de quienes son los compadres del círculo intelectual. Entonces tú ves que un mismo autor tiene publicados 10 libros en la misma institución, bajo el patrocinio económico. Pero tú ves que un joven que llega a pedir un auspicio económico para publicar su obra, que por cierto sí, cierto es, tiene que ser de calidad, lo marginan o le hacen esperar demasiado tiempo, o le dicen que vuelva, o simplemente le dicen que no hay recursos económicos. O un fenómeno que pasa, por ejemplo, en Loja, en la ciudad de Loja, es que todavía reeditamos y reeditamos y reeditamos las obras de los grandes escritores a quienes hemos leído, y estamos dejando atrás la producción nueva. Alguien que se está iniciando en el camino de las letras no tiene todas las posibilidades de publicar un libro, porque eso tampoco no es nada barato, realmente es costoso. Entonces, mientras reeditamos las obras que en su momento ya fueron publicadas, y que no digo que dejen de ser valiosas, los que tienen nuevas propuestas literarias van quedando marginados, y muchos incluso se frustran porque ven truncado el camino. De forma que es necesario que las instituciones puedan apoyar las producciones editoriales de los escritores jóvenes. Hay una situación, lamentablemente en otros países mucho más desarrollados culturalmente, hablo, no solo económicamente, tienen más posibilidades, inclusive ven a la parte musical, la parte literaria, la parte poética, ven como una carrera profesional, una carrera de vida. ¿Por qué es tan difícil que escritores nuevos, como tú lo has dicho, o en el Ecuador o en Latinoamérica no haya esa posibilidad, no haya ese sentimiento de apertura hacia la literatura? Bueno, yo creo que todo responde al sistema. Yo creo que es una cuestión estructural. Por ejemplo, en las universidades, evidentemente las que Loja tiene, no forman escritores, porque quizás no sea rentable, y de hecho no es rentable. Tú no puedes vivir de la publicación de tus libros, salvo que ya seas un autor consagrado, que has ganado determinados premios nacionales, y que por esa circunstancia, por esa situación, editoriales pesadas a nivel nacional o continental, a ti te exijan, te pidan o estén en la posibilidad de patrocinarte la publicación de libros, ¿no? O que seas un autor, por ejemplo, de literatura infantil, asimismo ya posicionado a nivel nacional a través de importantes editoriales, y sí vas a tener un rédito económico porque serán muchos los estudiantes que adquieran tus textos. Pero el resto de escritores no tiene esa posibilidad. Entonces las carreras universitarias de literatura es para formar docentes en literatura, más no escritores, que si bien son cuestiones que están cercanas, evidentemente no es lo mismo. O es la misma rama, es la misma materia artística. Una cosa es enseñar, otra cosa es escribir. Evidentemente, ¿no? Es necesario, por supuesto, que yo siempre he creído, para ser docente de literatura debes tener esa chispa, debes tener esa vocación por la literatura, evidentemente. Pero, por ejemplo, ahí hay un problema estructural, ¿no? Ahora, por ejemplo, Universidad de las Artes, en Guayaquil. Esa es una cuestión del centralismo, pues. ¿A quién le correspondía que la sede nacional, la sede matriz de la Universidad de las Artes, le correspondía evidentemente a Loja? Por ahí algunos legisladores hicieron intentos y dijeron que iban a poner una sede de la Universidad de las Artes en la ciudad de Loja en reconocimiento a su vocación cultural. Hasta el día de hoy seguimos esperando. Iba a ser supuestamente donde se ubica el actual Conservatorio de Música, bueno, Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, cuya estructura también ya está bastante deteriorada, pero no llegan el tipo de gestiones que son necesarias, ni asignaciones presupuestarias, y actualmente parecería que ni siquiera hay la voluntad de hacerlo. Política, más bien. Otro ejemplo, lo que está pasando con el Festival de Artes Vivas, que ya quieren por último hacerlo itinerante. Será itinerante, yo decía, hasta que llegue a Quito, Guayaquil, y allí se instale. Y allí si nadie se quejará de que estén destinando 3, 5, 7 millones de dólares, como ahora se quejan. Se quejan es porque es Loja, y porque a los que tienen esa visión centralista poco les interesa o les incomoda demasiado el hecho de que en una ciudad pequeña se haga un evento de tanta importancia. De forma que la única salida, yo creo, es que precisamente las organizaciones, los jóvenes, la sociedad civil, los lojanos estemos conscientes de cuál es el bagaje cultural, y que, por ejemplo, proyectos como el Festival de Artes Vivas, proyectos como la Universidad de las Artes, o lo que nosotros hemos planteado,
proyectos como por ejemplo una escuela permanente de formación literaria, no son pues limosnas ni dádivas de ninguna autoridad, son cosas que deben concretarse y anhelos que Loja tiene en base al reconocimiento por toda esa trayectoria. La vocación cultural de Loja es indiscutible, es innegable. De esta provincia han salido las mentes más brillantes que ha tenido el país y algunas también que han tenido resonancia continental, de forma que es el Estado el que tiene que responder en esa medida. Hay una situación, cuando tú topabas el tema de la centralización de algunas cosas, principalmente hablando con ciudades como Cuenca, Guayaquil, Quito, y tampoco creo que como ecuatorianas y ecuatorianos no nos oponemos a que se establezca, es nuestro país y tenemos un sentido de pertenencia por el nuestro Ecuador. Pero hablando de la ciudad de Artesanía, con este pequeño interfaz que hubo con los legisladores, con la itinerancia que tenía que desarrollarse en diferentes ciudades, desde tu visión, como presidente, como joven, como presidente de Asoartes Nacional, ¿cómo ves esa premisa que quisieron imponer para que se vuelva de esta manera? El asunto, Jorge, yo creo que es hasta hilarante. Mientras determinada autoridad provincial sostenía por quedar bien que el festival se quedaba en Loja, un funcionario muy cercano al Ejecutivo, al visitar Loja encima, a propósito de la inauguración del tercer festival, decía que bueno, que espera que sea posible que el festival se quede en Loja. Ventajosamente ya la Asamblea aprobó hace algunas semanas un proyecto de ley que institucionaliza el Festival de Artes Vivas, una iniciativa de la legisladora Verónica Arias, y cuya decisión tenemos que aplaudir. De forma que ahora lo que a nosotros nos corresponde es estar vigilantes, porque al menos con la situación que está sucediendo ahora, creo que ni siquiera con ese proyecto de ley tenemos totalmente seguro la instauración del festival en esta ciudad. Y ahí los jóvenes, quienes estamos involucrados en la cultura, y de hecho la propia ciudadanía, porque no es una cuestión de ser escritor o artista para salir a defender algo que nos beneficia a todos. De forma que somos todos los lojanos los que tendremos que protestar, rebelarnos ante las intenciones centralistas de llevarse el festival. Mira tú que cuando nació el festival, destacados artistas se pronunciaron abiertamente en contra. Hubo entrevistas en los medios nacionales, hubo artículos de opinión que decían que es una locura hacer en Loja un festival porque ni siquiera tiene una buena conectividad aérea, por el tema de que no tenemos aeropuerto, que el aeropuerto de Catamayo técnicamente es complicado para el aterrizaje, que pobres artistas y que no sé qué otras excusas, cuando el festival debería servir para cambiar todas esas realidades, para que ya Loja deje de vivir una postración y una marginación que ha sido producto no de su ubicación, sino de la falta de voluntad política y administrativa de las autoridades de turno, ¿no? De forma que el festival quizá en este momento es el proyecto más importante que Loja ha logrado conseguir a lo largo de su historia, porque no solo es la cuestión artística, sino la cuestión de que mueve evidentemente la economía regional y nacional, abre plazas de trabajo, forma públicos, y sobre todo da la posibilidad de que los artistas lojanos tengan plataformas para potenciar su talento, para hacer de su actividad cultural una cuestión sostenible económicamente, y también la posibilidad de que el pueblo de Loja, de que la ciudadanía disfrute plenamente, tenga un goce estético de todas las obras que se producen, que se presentan, porque si algo debemos tener claro los lojanos es que esa es nuestra fortaleza. Ahí está nuestra fortaleza, en la parte cultural, y el festival yo creo que es una muestra importante de que desde lo cultural, desde lo artístico se puede generar proyectos e iniciativas que sean sostenibles incluso económicamente. Exactamente. Cuando tienes la oportunidad de estar presente en algunas actividades del Festival de Artes en Loja, tú ves la gente muy entusiasmada principalmente con todo lo que se vive, con todas las ramas artísticas, se conoce mucho mejor cada una de ellas. Se conoce mucho mejor a la gente de Loja, incluso los visitantes se sorprenden mucho al ver una ciudad ordenada, organizada, una ciudad pequeña pero muy unida, y eso es lo que Loja tiene que vender, por no decir otra manera, tiene que vender esa imagen para que la gente pueda llegar y disfrutar de mejor manera la ciudad. Como tú lo dices, el proyecto de ley está aprobado, pero la gente debe estar muy vigilante para que se continúe estableciendo y se institucionalice, y esa institucionalización se quede en la ciudad de Loja. Otra situación,
Azuartes, ¿cómo ha participado en los festivales de Loja? ¿Tiene la oportunidad de participar con algunas actividades? Sí, claro, el año pasado, por ejemplo, organizamos una exposición, una muestra artística en la calle Lourdes, que se hizo peatonal, lamentablemente hoy ya está abierta al tráfico vehicular, y fue un espacio interesante de convergencia de la danza, de las artes plásticas, de la poesía, y también organizamos un recital de poesía emergente, sí, en una casa, no recuerdo el apellido de la familia, que la abrió a la ciudadanía, al público, en manera de restaurante, pero era muy acogedora. Entonces ahí tomamos la decisión de convocar a poetas jóvenes exclusivamente para que ellos leyeran, compartieran su poesía, ¿no? Y sobre todo también nosotros como asociación hemos ejercido una posición siempre frontal y crítica respecto de cómo se está llevando el Festival de Artes Vivas o situaciones de esa naturaleza, ¿no? Este año, asimismo, y ese también es otra de las razones por las que estamos acá, conjuntamente con el municipio de Loja se editó una revista de arte y literatura, la tercera edición, es la revista El Faro. Es un proyecto editorial de Azuartes que nació en el año 2015, ¿no? Y en noviembre del año pasado el tercer número se editó y se publicó por razón de este festival. De forma que hemos tratado de contribuir de esa forma, ¿no? Pero no solamente desde la organización de actividades o ejecución de proyectos, sino, como te digo, por ejemplo, respecto de la aprobación del proyecto, estuvimos haciendo un seguimiento, participamos siempre activamente del tema de las opiniones, de las reuniones que se generaban, expresamos nuestro absoluto respaldo a la aprobación de ese proyecto como organización cultural, y no es una cuestión político-partidista, es una cuestión de localidad, porque eso en este caso está sobre cualquier cuestión política que quizás se pueda pensar o que pudiera haber. De forma que nuestra participación hemos procurado que sea totalmente activa, porque esa es la tarea que nosotros tenemos, y sobre todo porque, como tú dices, somos conscientes del esfuerzo que se hace. Yo estuve durante la organización de 2 festivales, de las 2 primeras ediciones, y realmente pudimos notar y sobre todo palpar el esfuerzo que tuvimos que hacer. Detrás de todo ese gran evento de 10, 11 días que se da en Loja, hay una organización extraordinaria, hay un gran equipo de trabajo, y eso también lo hemos sabido nosotros valorar, y el pueblo de Loja debe saber valorar ese esfuerzo de todas las autoridades que para entonces, con absoluta voluntad y decisión, pusieron su grano de arena para que se dé. Muy bien, entonces el Festival de Artes se tiene que establecer, se tiene que formalizar en la ciudad de Loja. Eso está muy bien para poder potenciar desde su punto de vista, obviamente, de cómo Azuartes, también para que la gente se involucre un poco más en la parte artística y cultural. Una pregunta, ¿cómo debe intervenir? Tú mencionabas que Azuartes también contribuye organizadamente con instituciones públicas y privadas, pero hablemos de las instituciones públicas principalmente y gubernamentales. Dejemos un ladito el Ministerio de Cultura y los otros ministerios, los municipios, las juntas parroquiales. Tu visión desde ese punto de vista, ¿cómo deben intervenir estos gobiernos autónomos para difundir y masificar el arte y la cultura? Yo creo que el papel del Estado, en función de la promoción y la gestión cultural, que se puede hacer no solo en Loja, sino a nivel del país, debe ser protagónico. Alguna vez asistí a un encuentro en Quito en donde se analizaba, sobre todo Fernando Tinajero, que es un prestigioso intelectual, analizaba el vínculo entre el Estado y la cultura. Y él señalaba que definitivamente, después de tantos años de estudio, hay un divorcio entre el Estado y las organizaciones que se dedican a hacer cultura. Ya porque lo que hablábamos, ¿no? La asignación presupuestaria es muy mínima, no es la misma asignación para otras áreas, que aunque son importantes, no tienen por qué marginar o desplazar a la cuestión cultural. Y bueno, nosotros creemos que ese vínculo existe y que no se configura tal divorcio del que hablaba Tinajero. Nosotros confiamos entre el vínculo que puede haber entre el Estado y las organizaciones culturales, o de manera independiente los jóvenes, las personas que se dedican a hacer cultura. Evidentemente, desde el gobierno central lo que se debe procurar es la descentralización de las manifestaciones culturales, y a nivel de gobiernos seccionales, sean provinciales, municipales, cantonales o parroquiales, lo que se debe procurar es promover, sin ningún otro interés que el de preservar la identidad y los valores artísticos de un pueblo, el tema de la gestión y la cuestión cultural. De forma que yo creo que los municipios, por ejemplo, pueden ser excelentes aliados de quienes se dedican a hacer cultura,
porque cada municipio tiene un departamento de cultura. Y eso es no una estructura burocrática para contratar funcionarios que ganen el sueldo y no hagan nada, sino todo lo contrario. Debe ser una estructura gubernamental, administrativa, que realmente sea muy operativa. Y sobre todo lo que hemos dicho, que responda no a élites, no a burocracias, sino más bien a gestar la cultura desde la ciudadanía en espacios no convencionales y de una forma distinta a la que se ha establecido tradicionalmente. Para poner, por ejemplo, hablemos de lo que pasó con la Ley de Cultura. Azoartes participó activamente en el tema de los debates, asistió a medios de comunicación, fue muy frontal con su postura. Y nosotros apoyamos esa ley porque, por ejemplo, para instituciones como la Casa de la Cultura, traía muchos beneficios y sobre todo se creaba lo que era el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, el RUA, que permitía que muchas personas, sobre todo jóvenes, que no habían tenido la posibilidad de ser parte de estas instituciones o de las propias redes y foros que organizaba el Ministerio de Cultura, puedan incorporarse a una base de datos y puedan participar, por ejemplo, en proyectos y en procesos culturales. Entre ellos, elegir a los nuevos dignatarios de la Casa de la Cultura. Teóricamente ya en la ley, hermoso, pero ya vimos los resultados, porque nosotros estuvimos de cerca lo que pasó en la Casa de la Cultura de Loja, por ejemplo, y nos dimos cuenta que la ley nuevamente era letra muerta. Ese RUA, ese Registro de Artistas y Gestores, fue un instrumento de manipulación de quienes han acaparado históricamente el poder en las instituciones culturales del Estado, indistintamente de su nivel, para poder continuar esa línea de mantener las estructuras caducas y elitistas en las instituciones culturales. De forma que ese es un ejemplo claro de lo que nosotros tenemos que hacer y por lo que tenemos que luchar. Ahora, Jorge, eso tiene su costo, porque a la organización, al gestor, al escritor, al joven que está involucrado en la parte cultural y que se atreve a cuestionar las estructuras caducas, no le va muy bien. Evidentemente, una institución, lamentablemente en este país todo es político, una institución no te apoya si es que tú te has mostrado contrario a la forma de administrar, por ejemplo, de esa institución. Nos viene creo que la ideología de la autoridad. O sí, también, a la ideología de la autoridad, ¿no? Entonces, si tú no estás de acuerdo con la postura o la ideología política de quien está gobernando una institución cultural, porque así nos quieran decir, por ejemplo, que determinadas instituciones que son muy culturales no son políticas, ese cuento ya nosotros no lo tragamos porque sabemos muy bien cómo funciona el sistema y cómo funcionan las cosas, y por eso Azoartes también nació. Es evidente que la lucha es esa, ¿no? Poder luchar contra todas esas estructuras, insisto, que imponen antes la ideología política que la posibilidad de que muchas organizaciones y muchos jóvenes puedan hacer cultura. Como organización social, creo que la base para poder desarrollar cualquiera de los eventos políticos, económicos, culturales, artísticos del país, de la sociedad, debe existir organización social. Ustedes como organización social han trabajado con instituciones educativas principalmente para impulsar en los colegios, instituciones, o están planificando realizar? El trabajo con las instituciones para nosotros ha sido fundamental. Y lo hemos hecho tanto a nivel de la ciudad como a nivel de la provincia. De hecho, no recuerdo, hace unas 2 semanas estuvimos acá con representantes de la Academia de Oratoria del Ecuador y de la Fundación Acción Social Sin Fronteras, entregando gratuitamente libros a instituciones educativas de Celica, de Pindal y de Cuyano. En esta oportunidad, mañana Azoartes va a aportar con la donación de libros también y de revistas, las que te comentaba que habíamos editado, para la premiación del segundo concurso nacional de arte y cultura que organiza Unidad Educativa Puyango con el apoyo de algunas otras instituciones en el marco de las fiestas de cantonización. Y es lo que hemos venido haciendo permanentemente. De hecho, creemos nosotros como institución cultural que uno de los grandes problemas está en el sistema educativo. O sea, a un niño desde pequeño tú tienes que enseñarle y sobre todo tienes que darle la libertad de crear, de recrear, ¿no? Pero el sistema educativo que nosotros tenemos te impone. Entonces te dice, por ejemplo, que el sol es amarillo irrestrictamente. Entonces te dice que el río es azul irrestrictamente. O hay docentes que por último direccionan lo que un estudiante tiene que dibujar, tiene que pintar, tiene que escribir, ¿no? Qué bueno sería que a nosotros como niños nos hubiesen dejado
dibujar por el ejemplo lo que nosotros hubiéramos querido, la perspectiva que tengamos, indistintamente si aplicábamos o no bien los colores al momento de pintar el paisaje, o que cuando nos mandaron a leer o a aprender un poema, quizá nos hubiesen dejado que nuestra mamá, nuestro papá o nosotros mismos tomemos un libro y decidamos qué poema queremos decir, ¿no? Pero todo era direccionado. Entonces eso te permite, o no te permite, perdón, que desarrolles todas tus capacidades y vayas poco a poco en el transcurso del tiempo, cuando ves un sistema educativo atosigado solo de números y muy poco dedicado al lenguaje, a las ciencias sociales, a las artes, a la literatura, te permite que tú vayas perdiendo el ritmo, la sensación. Y ese, por ejemplo, yo creo es el gran problema de por qué los ecuatorianos no leemos. La culpa no solo es de la mamita o del papito, sino del sistema educativo. A eso quería llegar. Uno de los grandes problemas, la parte literaria, yo creo que uno de los grandes problemas a veces que los jóvenes tienen en su vida académica, educativa, es el bajo nivel de lectura. Creo que se había desarrollado un estudio de que un ecuatoriano, un niño de determinada edad, de joven, un adolescente, lee un 0.5 de un libro al año. Sí, medio libro al año. Medio libro al año. Entonces es muy diferente, no solo comparemos con un país muy cercano a nosotros como el latinoamericano que es Chile, que lee 7 libros al año, que es súper bajo para otros países, pero que obviamente comparado para lo que es Ecuador, pues el nivel es muy bajo. ¿Cuál es el problema ahí desde tu punto de percepción? Yo creo que el problema, lo que te decía, primero es educativo y segundo sí tiene que ver con la cuestión del hogar y de la formación que tú recibas. Yo creo que las escuelas y los colegios lo que hacen es moldearte la educación que tú ya recibiste en tu hogar, porque tú a la escuela creo que ya vas de, no sé, 5 o 6 años, ya vas con patrones de conducta, ya vas con costumbres que tú aprendiste de tus padres, los valores que te han heredado. Pero si nos ponemos a ver el origen es quizá porque a nuestros padres les pasó lo mismo con el sistema educativo. Entonces, por ejemplo, recuerdo una experiencia, hace unos días estuve dando una conferencia de liderazgo y oratoria para estudiantes secundarios, que estaban a punto de graduarse, y en una de las diapositivas les ponía la fotografía del nuevo presidente de México. No con fines políticos, sino para medir qué tan enterados están de lo que está pasando en ese país, del cambio ideológico tan brutal que se ha dado a nivel de la administración política. Y un solo estudiante, que lo ubico bien, es un estudiante orador que pasa metido en esta onda de la cultura, solo un estudiante me supo decir que era el nuevo presidente de México y cómo se llamaba. El resto de estudiantes secundarios, sería un auditorio de unas 400 personas, nadie me respondió quién era el personaje de la fotografía. ¿Y esto en qué se traduce? En que si no leemos libros, mucho peor el periódico, o que teniendo y estando tan metidos en las redes sociales, no somos capaces de, cuando revisamos el Facebook tan insistentemente para ver muchas veces cosas que no sirven, hacer una pausa para saber quién es el personaje, qué es lo que está pasando a nivel del mundo, ¿no? Leer noticias. Entonces, el problema de la lectura es una de las mayores causas, incluso para la falta de conciencia política, para que nosotros no sepamos qué tipo de gobernantes son los adecuados para que rijan nuestras instituciones del Estado. La falta de lectura a nosotros nos permite ser muy limitados incluso en la cuestión del vocabulario. La falta de lectura no nos deja explorar un poco la creatividad o interpretar una misma cosa de distintos modos. Reflexionar, exacto, porque los libros son indudablemente, son puertas a paraísos escondidos, son puertas a la facultad que tiene el ser humano de dar varias interpretaciones del mundo y, lo más importante, de aprender a cuestionar y criticar el sistema, de dejar ese sentimiento que gobierna en la mayoría de ecuatorianos conformista, de decir, bueno, las cosas son así, o la política es así, la vida es así, ¿no? Se muestran tan conformes con tanta desgracia y tanta porquería que vemos a diario que realmente asusta. Y yo creo que la lectura ahí cumple un papel inquisidor sumamente importante. Muy bien, creo que es fundamental el papel de las instituciones educativas, pero también elemental lo que hace dentro del hogar. Yo creo que al momento de hablamos de un sistema educativo hay 3 pilares fundamentales. Primero, obviamente, el estudiante. Segundo, el docente o la docente. Y tercero, es el padre de familia. Creo que son 3 puntos importantes que los 3 deben estar nivelados y equilibrados para lograr. Y sabes que eso se ratifica. A mí me gusta leer muchísimo. Y recuerdo cuando era pequeño, mi madre, creo que es la principal promotora de todo este
este gusto, este bagaje que he podido cultivar a lo largo de los años. Recuerdo cuando ella nos compraba muchos libros, y todavía tengo incluso los primeros libros, me acuerdo de las fábulas, que era algo tan tradicional que uno leía de niño. Porque cuando uno lee de niño no se ve pues la calidad literaria, no estamos viendo la calidad estética, ¿no? Yo me acuerdo a inicios del colegio una profesora me hacía leer a Carlos Cuauhtémoc, que es una literatura, yo diría ahora ya barata, ¿no? Pero eso también a nosotros nos sirve para poder discernir en el camino qué libro es bueno y qué libro es malo. De forma que lo que pasa en el hogar es fundamental. Mi madre, te decía, es la principal responsable de eso, porque ella también nos leía. Nos leía libros de valores, nos leía cuentos, es decir, nos combinaba a hacerlo. Me acuerdo que antes, ahora ya no he visto ese fenómeno, había mucha gente que por las casas pasaba vendiendo enciclopedias, distintos libros, y mi mamá compraba eso y nosotros en la casa pues los leíamos, teníamos la exigencia de hacerlo. Y creo que ese es uno de las mejores herencias que mis padres me han podido dejar, porque realmente sí que me han servido, tanto en el colegio, en la universidad y en la vida misma. ¿Tú crees que al momento de, bueno, pues estamos hablando del tema de cómo inculcar la cultura en los jóvenes, en los niños, debe haber un parámetro de exigencia por parte de los papás, por el tema de las redes sociales en las que estamos, creo que todos expuestos y que nos toma el tiempo, no sé, 4 o 5 horas diarias que perdemos en los celulares o en un computador? Debe haber exigencia de los padres, madres de familia, de los mismos docentes, para que los chicos se inmiscuyan en la parte literaria principalmente. Sobre todo yo creo que tiene que haber un poco más de control. La situación actual es bastante crítica por la arremetida de la tecnología de las redes sociales, que indudablemente tiene su parte positiva. Gracias a eso podemos transmitir este programa desde Puyango. Pero yo sí creo que se tiene que ejercer un poco más de control y poner atención en lo que tú dices en el tema de la lectura. Y sobre todo es necesario, por ejemplo, que desde pequeños nuestros padres vayan conversando con nosotros en cualquier espacio libre, qué es lo que está pasando en el país, o cuál es la visión que ellos tienen, o que nos acerquen a la lectura, a la literatura, que nos entreguen un libro, que como niños nos lean un poema, nos lean un cuento, nos pregunten si nos gustó, qué opinión tenemos, porque incluso eso después nos permite desarrollar un pensamiento crítico, no el pensamiento del que hablábamos, el pensamiento conformista. De forma que yo creo que ahí ese trabajo es fundamental, ¿no? Ahora evitar que los niños estén tanto tiempo en la tecnología, en las redes sociales, y sí acercarlos a la literatura. Y así con cualquier disciplina, te diría. Con el cine, por ejemplo. No solo ver una película por observarla, sino preguntarle al niño, o yo como padre, yo como joven, como persona, poder cuestionar qué me pareció, qué aprendí, cuál es la lección, la respuesta que me puede dejar en mi fuero interno una película. O igual, las artes plásticas, ¿no? Que es otra de las áreas que ha sido marginada. Muy pocas personas tienen la capacidad de discernir y saber, por ejemplo, qué puede transmitir una obra o de interpretar una obra, que es un proceso complejo, nadie dice que sea fácil, ¿no? Pero es porque nos han alejado de todo eso, nos han alejado absolutamente de todo eso. Entonces, el gran galardón es ser ingeniero, ser médico, ser arquitecto, ser matemático, y la peor desgracia de la vida creo que es ser abogado, ser escritor, o ser profesor de literatura, periodista, por ejemplo, ¿no? Obviamente. Entonces, yo creo que la matemática y el lenguaje, por ejemplo, son dos cosas que todos, de manera fundamental, tenemos que aprender en la vida. Así que el acompañamiento que los padres puedan hacer a los hijos desde muy pequeños, en temas de acercarlos a la cultura, al arte, que al final es liberación, yo creo que es fundamental y decisivo para toda persona en la vida, para el resto de su vida. Muy bien, pero una vez justamente que tú analizabas el tema de las carreras, escuchaba a alguien, y nunca me olvidaron, un amigo me decía, la matemática, la medicina, la ingeniería son ciencias notables y son muy importantes, pero la literatura, la poesía, el romance, el amor, son los que nos vuelven verdaderos seres humanos. Entonces ahí más bien hay creo que una diferenciación más bien sociológica de la gente. El tema de que conversábamos hace un momento respecto a por qué en el Ecuador, o por qué en Latinoamérica no puede un escritor formar una carrera como escritor como sí lo hacen en Estados Unidos,
tenemos muchísimos escritores que se han fortalecido y toda su vida han escrito y se han mantenido y, bueno, y son muy famosos respecto a eso. Y han hecho una carrera profesional en escribir, en escribir diferentes ramas literarias. Es por eso creo que más bien es la parte sociológica, porque lamentablemente si tú ves un libro escrito por un lojano, si no obviamente son de las obras clásicas, tú dices, ¿es lojano? No, ¿qué va a escribir? No lo leo, o no lo compro, o no lo adquiero, o no me interesa. Entonces más bien yo creo que nos falta un poquito más de ser más ecuatorianos y ciudadanos de este país, de poder creo que analizar y querer más a nuestra tierra, un poquito más, pero principalmente lo que se hace, no solo a nivel literario, yo creo que en todos los entornos, porque se da en todo lado, se da en todas circunstancias. Si un lojano quiere emprende en cualquier algo creativo, no vale, porque en Quito o en otro país es mejor. Entonces a eso quiero llegar, más bien creo que es la parte sociológica que nos vuelve un poquito como enemigos mismos en una sociedad. Mira que es un análisis interesante y ahí recuerdo varias cosas. Yo creo que, por ejemplo, hablando de la materia en la que conozco algo mismo, que es la literatura, la exigencia tiene que ir desde las dos orillas. Primero, para los escritores, la exigencia es que produzcan algo de calidad, sobre todas las cosas. Porque, y ahí sí me disculpan también, pues, muchos amigos, yo sé que no es un comentario tan adecuado para el status quo que tenemos, pero nunca se han publicado porquerías. Y se siguen publicando lo que se nos da la gana. Y muchas de las veces se publica porque el escritor es compadre del que está a cargo del editorial o de la institución que pasa publicando libros solo para, en las instituciones en las que se elige democráticamente las autoridades, solo para captar votos o para quedar bien con el amigo. Entonces se han publicado barbaridades. Pero en literatura lojana, por ejemplo, también hay libros extraordinarios y autores extraordinarios. Y la nueva ola de jóvenes que están inmiscuyéndose en el mundo de la literatura tiene una factura artística y literaria enorme. Si mal no recuerdo, en el 2015 murió Clever Agila, que el Verax era su seudónimo, un querido amigo, un poeta que en este momento tiene resonancia en Argentina, en España, en muchos otros países. Y recuerdo que cierta autoridad provincial, él meses antes de morir, presenta un poemario en el concurso Alejandro Carrión Aguirre que organizó la Casa de la Cultura para participar y resulta ganador. Claro que ya cuando el jurado deliberó él ya había fallecido, pero en la noche de premiación, de anuncio, perdón, cuando se abren los sobres para leer quiénes son los ganadores, determinada autoridad provincial al momento de anunciar dice que el ganador es Clever Agila Bacasela y lo empezaba a buscar, a preguntarse dónde está el autor para que pase a recibir el reconocimiento. Evidentemente no sabía que había fallecido y mucho peor seguramente supo de quién se trataba. Un escritor que creo es uno de los iniciadores de esta nueva época de escritores lojanos, y así te podría dar algunos nombres: Patricio Vega, Darío Ayala, Andrea Rojas, bueno, en fin, hay gente con una factura enorme y extraordinaria que está publicando en otros países, los invitan a participar en encuentros, muchas editoriales están interesados en publicarles sus libros, ellos mismos trabajan en proyectos editoriales para difundir la poesía emergente, sobre todo a través de las plaquetas literarias que se conoce, que son publicaciones de formato pequeño para abaratar los costos, porque no tienen la posibilidad de publicar los libros, porque casi nadie les apoya. Entonces, los lojanos en esa medida debemos valorar esa literatura, sobre todo la que ahora está surgiendo de escritores nuevos y la que ya hay, por ejemplo, de escritores consagrados, pero que siguen produciendo. Estamos hablando de Carlos Carrión, de Benjamín Pinza Suárez, por mencionar algunos nombres que son autores realmente extraordinarios. Galo Guerrero Jiménez, sobre todo en el tema del ensayo. Eso tenemos que valorar, ¿no? Entonces la exigencia es también para los escritores, pero en la otra parte también estamos los ciudadanos. Es la exigencia a valorar todo aquello que se produce, a no pensar que porque está con la marca de una editorial norteamericana, europea, o porque es de Quito, de Guayaquil, realmente es mejor. Quizás sea más difundido, pero no necesariamente mejor. Es una barbaridad incluso.
Esa es, Jorge, pura comercialización. Comercialización. Es Y, pura y la comercialización. situación es que obras clásicas muy, muy importantes las vuelven películas, entonces dice la gente, no voy a ver que esta obra se haga película para verla en hora y media, lo que voy a leer en 2 semanas, en un mes. Entonces, Evidentemente, la experiencia cinematográfica no es lo mismo, no es lo mismo que la que experiencia de leer un libro, ¿no? A mí cuando en el colegio, antes de que haya leído, me acuerdo, El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, me pusieron la película. Cuando leí el libro, me sentía devastado. totalmente. O sea, es una realidad sumamente distante. Incluso a mí me dañaron la experiencia que yo hubiera podido tener si es que no veía esa película y si primero, por ejemplo, hubiese leído el libro, ¿no? Entonces, son situaciones que se dan. A eso también quiero llegar a la parte cinematográfica a mí me interesa mucho también. Yo creo que a la gente también que le gustan las películas y aprecian este séptimo arte. Pero vamos a analizar lo que se va a desarrollar el día de mañana y que creo que inició hoy y que tú estás invitado como presidente de SOARTES, presidente nacional de SOARTES, en donde instituciones educativas y principalmente acá en Puyango, que son la unidad educativa Puyango, está impulsando proyectos conjuntamente, creo que con varias instituciones gubernamentales, con el apoyo obviamente de organizaciones culturales como ustedes. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves tú lo que se está trabajando acá en el Cantón Puyango, acá en el suroccidente de la provincia? Mira, cuando el año pasado me visitó una delegación de acá de Puyango, en la ciudad de Loja, en donde estaba la doctora Betty Ludeña, que es la rectora de la Unidad Educativa Puyango, Dani Guerrero, que actualmente es funcionario de la Jefatura de Cultura de Puyango, y algunos otros compañeros, no recuerdo exactamente quiénes eran, y plantearon esta posibilidad. Yo vi cómo el surgimiento de una de las principales plataformas que ahora la provincia, excluyendo la capital provincial, tiene en materia de cultura. El año pasado no pude estar presente por razones laborales, con toda la pena, porque lo hicieron en noviembre, creo que fue el 8 y 9 de noviembre. Yo para entonces estaba muy ajetreado con el tema de la organización del Festival de Artes Vivas en Loja y no podía por nada del mundo trasladarme. Y ahora que lo han hecho en estas fechas, sí se me ha hecho un poco más factible y estoy hoy, lo que te decía al inicio, es un honor poder estar. Justo ahora creo que ya se está desarrollando la Noche Cultural, que es prácticamente el inicio de la programación. Y yo sí quiero públicamente, y lo hemos de decir también en su momento, expresar una felicitación y congratulación, no solo por la organización, sino por la gestión. Es una capacidad de convocatoria impresionante, es un liderazgo pero enorme el de la Unidad Educativa Puyango al organizar este evento. Sé que va a estar la Universidad César Vallejo de Perú, sé que la Universidad Técnica Particular de Loja, en la que actualmente estudio, también está como patrocinador oficial, y algunas otras instituciones que vienen, delegaciones artísticas, instituciones educativas de varias partes del país, apoyando. Estamos hablando de una distancia de 4 o 5 horas de la capital provincial. Eso es fundamental. Por fin creo que estamos ya llevando el barco al puerto a donde tenemos que llevar. De forma que la iniciativa de este concurso y todas las actividades que se están organizando y a las que han tenido la gentileza de invitarme, me parecen fundamentales, y yo creo que es el inicio no solo de un concurso que se va a institucionalizar, sino el inicio del desarrollo de uno de los mayores proyectos que se van a conocer a nivel cultural en la provincia de Loja. Y nosotros como asociación, como jóvenes gestores, cultores de las artes, estamos plenamente gustosos no solo de estar aquí, sino de poder contribuir en la medida de las posibilidades que nosotros tengamos. Obviamente el apoyo de las instituciones públicas yo creo que es importante. Fundamental. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el municipio del Cantón Puyango, y el festival que se desarrolla en agosto también, el festival Profesor Vicente Ortega González. Estuvimos ahí en también. reconocimiento obviamente sí. A un gran escritor de acá de nuestro cantón. Es impulso para los jóvenes que se dediquen a ramas como la pintura, la oratoria, el libro leído, la literatura en sí, conocer inclusive nuestra historia. Hay veces que la gente mismo de un sector, de un lugar, no conoce su propia historia. Yo creo que esa parte de contar las leyendas, las anécdotas de nuestra gente, de nuestros abuelitos, de nuestros antepasados, yo creo que es muy importante. Y esos festivales dan la oportunidad, y obviamente reconocer a la doctora Betty Ludeña, obviamente por su gestión, por su trabajo, y también al municipio de Puyango, que ha sido parte fundamental para la organización, y también organizaciones sociales. Dani Guerrero, por ejemplo, es
pues, un personaje que yo lo conozco hace muchísimo tiempo, no es nativo de Puyango, es de Pindal, pero cómo se ha preocupado por difundir. Está cerquita. Es cerquita, somos hermanos acá de cantones, pero cómo se ha preocupado por difundir por Puyango y por Pindal, por su amor eterno que es Pindal, pero también por su tierra también que la cree como, la siente como propia, que es Puyango. Entonces felicitar obviamente y espero que les vaya muy, pero muy bien y que esto tenga los éxitos y obviamente se cumplan los objetivos necesarios. Y creo que con el apoyo de Azoartes, con tu presencia acá también va a tener la relevancia y con las otras instituciones que vienen a apoyar. Muchas gracias. Mira, me suma a tus palabras. Dan indudablemente es una persona que ha gestado grandes cosas para estos cantones. Y desde el día que lo conocí pude notar su amor y la intención que tenía de hacer cultura desde el territorio, que es sumamente complicado. Es más o menos como lo que nos pasaba a nosotros cuando fundamos Azoartes en Loja. Muchos no veían con agrado que siendo tan jovencitos nos pongamos a fundar asociaciones, a hacer como una que dicen que promoción de siempre cultura, ¿no? tiene que haber un grado, una persona mucho mayor para que les dirija a los... Claro, entonces incluso cuando fundamos Azoartes yo ni cumplía la mayoría de edad, estaba a meses de cumplir 18 años, no se podía ejercer legalmente la representación de la asociación, pero bueno, ya cuando se la legalizó pudimos hacerlo. De forma que eso es fundamental, así que me sumo esas felicitaciones a todas las instituciones que puedan organizar. Sé que vamos a disfrutar plenamente de toda la programación que con tanta calidad se ha organizado y agradecer sobre todo tanta consideración. Para mí realmente es un honor, insisto, siempre visitar la provincia. Dejamos cosas en la ciudad, agenda que tenemos que cumplir, pero eso no implica que no estemos gustosos acá. ¿Sí? Pese a las dificultades o indistintamente el cansancio que se pueda generar, es para nosotros un honor. Creo que estamos cumpliendo con el deber y lo más importante es que seamos unidos entre jóvenes, que no estemos en esas malas intenciones de dañarnos los unos a los otros, sino que más bien podamos trabajar en conjunto para que la provincia de Loja, desde sus cantones, desde la frontera, desde un extremo hasta el otro, pueda ser referente de gestión cultural. Y obviamente que se sigan impulsando no solo en Puyango, no solo en Pindal, en Celica, en Macará, en todos los cantones de la provincia de Loja y del país. O sea, como tú manifiestas, que se haga cultura en territorio. Estos festivales son muy importantes, así como el Festival de Artes en Loja, así como lo que se está realizando por parte de la Unidad Educativa Puyango, se deben seguir impulsando. Y ver otra posibilidad, no sé, y ahora sí entrar un poquito a otra rama artística que no mucho la gente la conoce y a veces no la consideramos como tal, que es el cine. Coméntanos, Azoartes apoya también la cinematografía acá en la provincia de Loja. Sí, bueno, realmente, como te decía, Azoartes tiene la globalidad de proyectos. De cine en realidad conozco muy poco, no es una de mis ramas, de mis disciplinas, pero no es tampoco que vea tanta película, ¿no? Soy sumamente honesto y muchos amigos que me estarán escuchando saben que muchas de las veces prefiero leer, etcétera, pero no le quito crédito. Creo que de hecho ha sido un descuido mío el no poder inmiscuirme un poco más en el mundo cinematográfico, porque indudablemente es interesante. Ahora, sí he tenido experiencias muy enriquecedoras en el plano académico, personal, en la universidad. Yo estudio Derecho y recuerdo alguna vez que un profesor español, Ángel Martínez de Lara, con el que también trabajamos desde Azoartes extraordinariamente, nos proyectó en su clase de expresión oral y escrita 12 hombres sin piedad, que es una película norteamericana de 1957. La mayoría pues, de estudiantes reprochaban porque es una película en blanco y negro, la calidad todavía no es la que se puede conseguir actualmente, ¿no? Pero como se trataba de un crimen cometido y de la decisión de la sentencia que debía adoptar un tribunal, para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora, ¿no? Entonces el lenguaje del arte cinematográfico, todas esas secuencias, esas posibilidades, lo que creo debe generar en ti es, primero, la posibilidad de que tengas distintas lecturas de lo mismo, y segundo, de que vayas comprendiendo que en una misma película pueden haber varios mundos, ¿no? Entonces, como Azoartes, para este año estamos interesados en poder patrocinar, poder apoyar algún proyecto de esta naturaleza, y sí vamos a tratar de atenderlo con mayor atención, ¿no? Así como hemos atendido otras áreas, pero esperamos que gente mucho más especialista en el tema, mucho más conocedora, pueda plantear algún proyecto, nos podamos reunir, conversar para ver si algo mismo se puede hacer. Sí, obviamente, sería fantástico el tema de la producción de cortometrajes, para que la misma juventud se inmiscuya en la parte de producción, inclusive, que es muy complejo. También hacer cine es
Uno, el costo, el tiempo que te lleva y obviamente los instrumentos que necesitas para poder hacerlo. Pero creo que es muy fundamental lo que ustedes están haciendo y el apoyo para todas las ramas artísticas. Muy bien, continuamos. Coméntanos, ¿se vienen nuevos proyectos por parte de Azoartes, por parte de su dirección con la cultura lojana? Sí, bueno, este año creo que es un año cargado de retos. En este momento estamos ahora con la campaña en la provincia, la campaña del fomento de la lectura. Queremos seguir en la distribución de ejemplares gratuitos y también vamos a hacer un acompañamiento permanente para organizarnos este año, visitar varios cantones y dictar cursos de liderazgo, de oratoria y ojalá que podamos concretar el anhelo que tenemos de llegar a la provincia con una escuela de escritura y formación literaria. Creemos que acá hay mucha madera. Ya hicimos en el 2016 un primer experimento en Loja, tuvimos unos resultados extraordinarios, una acogida impresionante, conocimos a mucha gente muy talentosa, mucha gente se pudo formar también en esta escuela y esperamos ahora replicarla en la provincia. Y bueno, seguiremos trabajando con los proyectos, con las instituciones, con las organizaciones y todos los jóvenes que tengan la predisposición de trabajar con nosotros. Esperamos no solo en Puyangó, sino en otros cantones poder abrir muchas más subsedes de la asociación, la estructura que necesitamos para que se empiecen a gestar cosas, a organizar actividades. Y de paso aprovecho para hacer una convocatoria pública a todos los jóvenes de la provincia, especialmente que estén interesados en ser parte, en participar. En Facebook estamos como Azoartes, ahí nos pueden buscar y podemos entablar una conversación para, insisto, organizar estas estructuras y empezar a trabajar, que es lo que nos interesa. Muy bien, creo que es fructífero poder conversar de estos temas culturales, artísticos y más cuando se están masificando por parte de organizaciones loables que lo hacen ni siquiera con intereses de ninguna naturaleza, sino más bien por el amor al arte y a la cultura. José Luis, una invitación entonces también para aparte de ser partícipes de Azoarte, sino para mañana que asistan al evento, la gente que nos está viendo en este momento por Facebook. Por supuesto, será como he repetido a todo ciudadano que he coincidido acá, un honor poder participar y quiero hacerles una cordial invitación para que primero valoren todo ese esfuerzo que están haciendo muchas personas, Unidad Educativa Puyangó, el municipio de este cantón, muchos otros jóvenes valiosos, para que valoren ese esfuerzo y para que la ciudadanía, los jóvenes, los ancianos, los niños puedan responder en la medida en que deben responder, porque ustedes al participar del segundo concurso nacional de arte y cultura y de toda la programación artístico-cultural que se ha planificado con este motivo, lo único que están haciendo es preservar la identidad de un pueblo y creo que esa es la principal tarea, aparte de ser buenos ciudadanos, que nosotros tenemos como personas, como nativos, como habitantes de esta provincia. De forma que una cordial invitación y esperemos coincidir ahí para disfrutar. Así es, para mí ha sido un honor estar frente a cada uno de ustedes dirigiendo este cuarto programa de Eco Juvenil de la Red Interpueblo Puyangó y obviamente agradecer a Lizel Shuma, a Iván Valladares también por la invitación. Hoy con José Luis Íñiguez, destacado escritor lojano, joven lojano, impulsador de la cultura, el arte y las tradiciones de nuestra querida idiosincrasia e ideología principalmente. Tenemos sentido de pertenencia, es lo que tenemos que optar todas y todos los ciudadanos para con nuestras tradiciones culturales en cada uno de nuestros territorios. Para mí ha sido un honor, José Luis, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.